Entonces, nosotros ya habíamos estado trabajando con la función lineal. Dijimos que una función lineal nos generaba una línea recta, ¿sí? Que la expresión de una función lineal era igual a mx más b. Y una función cuadrática es una función de segundo grado. ¿Sí? La lineal es de primer grado, la cuadrática es de segundo grado. Si nosotros vamos con una expresión, la expresión correspondiente a la función cuadrática sería la siguiente. Y es igual, ¿sí? Donde y puede ser y o f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales. Pertenecen, si la E, pertenecen al conjunto de los reales. A, B y C pueden ser cualquier número, excepto que A no puede ser 0. Si A fuera 0, ¿sí? Si A fuera 0, 0 por x al cuadrado se va y pasaría a ser lineal y no tiene sentido. ¿Estamos? Entonces, tengo una función cuadrática. Esta función, a diferencia de la lineal, nos genera una curva. Y se llama parábola. Sí, es una especie de curva como si fuera una U, pero que no es paralela a las patitas. Se abren hacia afuera. ¿Sí? Dime. La E ahí al lado de la... Sí, significa pertenece. Esta E se le pertenece. ¿Qué es como una C con un palito en el medio? Sí. Es como una E. Si la tuviera que hacer como más limpia, a ver si me sale mejor. Sí, es una C con un palito en el medio. O una E en curva. Bien. Nosotros cuando analizamos una función cuadrática, tenemos que analizar ciertos elementos que ya hemos visto en la función lineal y otros elementos nuevos que se incorporan en este momento. En principio, vamos a recordar que si nosotros tomamos una función, ¿sí? Vamos a poner ahí un gráfico más o menos en cualquier momento. Eso sería una función cuadrática, ¿sí? Perdón la desprolijidad de las rectas. Este le va a quedar más lindo. Tengo el eje X, tengo el eje Y. Nosotros, en la función lineal, a la intersección de la función con el eje X, ¿cómo lo llamábamos? A ver si recuerdan. Era un 0 o, sinónimo, raíz. ¿Sí? Era la raíz. Acá es lo mismo, ¿sí? Porque de hecho se los había dicho que eso valía para todas las funciones. Cuando nosotros cruzamos la función con el eje X, estamos encontrando las raíces. Ah, y la otra era la raíz. Exacto. Esta también es raíz. Ah. Y acá, la intersección con el eje Y, como dijeron ahí, ordenada al origen. Sí, aguante, me está sacando de quicio la curva está fea. No, me lo vas a agarrar, ¿no?
Bien, ahora sí. Genial. Bueno, ¿qué elementos son los nuevos? Bueno, como elemento nuevo nosotros tenemos la mitad de la parábola. ¿Qué? Parábola. La parábola es el nombre que se le da a la curva. ¿Sí? Que puede estar hacia arriba o hacia abajo. La vamos a llamar positiva o negativa, ya vamos a ver eso también. Esa mitad, que es una mitad imaginaria, pero es mitad en sí, esto tiene que estar a igual distancia, ¿sí? Esto está como muy esquemático. Se llama eje de simetría. Sí, es una de las características. La función cuadrática es simétrica. Y el punto... La mitad para... Sí. ¿Cómo se llama? Eje de simetría. Y el punto que se encuentra sobre el eje de simetría en la función es el vértice. De vuelta, puede estar acá arriba o puede estar acá abajo. ¿Sí? El eje de simetría y la curva forman el vértice. ¿Sí? ¿Estamos con los conceptos básicos? El vértice es este puntito. ¿Para qué? Que está en naranja. Acá. ¿Sí? Ahora vamos a tirar un par de definiciones así. No tengo botón derecho, ¿no? Bien. A ver, vamos a anotar ciertas cositas, así no se nos olvidan. Raíces, intersección con el eje X. Nosotros habíamos visto que la función lineal tenía una sola intersección. La función cuadrática puede tener hasta dos raíces. Puede tener dos, puede tener una o puede no tener raíces. Eso lo vamos a ver después de un ratito. Ordenada al origen. Intersección con el eje Y. ¿Sí? Eso como siempre. Obviamente es una sola. Es el valor de Y cuando X vale 0. ¿Recuerdan que reemplazábamos X con 0? Bien. Eso es lo clásico. Decime. Eso es lo clásico. Lo nuevo. Eje de simetría. Separa la función, la separa, la divide en dos partes iguales y simétricas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Estamos? Iguales y simétricas, o sea, lo que está de un lado se tiene que replicar del otro en espejo. ¿Sí? Y el vértice es punto de la función sobre el eje de simetría. ¿Vamos? Bien, vamos, copien. Bien,
Entonces, para las raíces y vale 0. Como y vale 0, 0 es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Y esto qué es? Una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática donde a vale 1, donde b menos 2, bien, y c menos 3. Entonces, para encontrar el o los valores de x que me resuelven esta ecuación, yo tengo que aplicar la fórmula resolvente. Es la primera que te X 1,2 es igual a Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por c. Todo eso dividido 2 por a. ¿Sí? Les dije que íbamos a verlo de vuelta. Que no iba a ser la última vez que la veamos. ¿Cómo? Acá. Espera. Acá, ecuación cuadrática. Porque reemplacé ahí con 0. Esta ecuación cuadrática, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con esta fórmula. Esta fórmula la vimos a principio de año, ¿sí? Que es la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Tenés que reemplazar a, b y c acá adentro y hacer la cuenta. Es un cálculo combinado. Menos b. B vale menos 2, menos 2, más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1, puse los paréntesis por ponerlo, por c, que es menos 3, sobre 2 por 1. Menos menos 2, más menos raíz cuadrada de, acá al cuadrado siempre da positivo, 4, menos por menos, más 4 por 3, 12, sobre 2 por 1, 2, 4 y 12, 16, 2 más menos la raíz de 16 sobre 2, la raíz de 16 sabemos 4, o sea que nos queda, por un lado, 2 más 4 sobre 2, y por otro lado, 2 menos 4 sobre 2. Sí, dime. Y dame un segundito que terminamos la oración. 6 dividido 2, 3, menos 1 de este lado, porque nos quedaría menos 2 dividido 2. Y las raíces entonces van a ser valores de x, 3 y menos 1. Y como son puntos, ¿sí? Quedaría 3 de x, 0 de y, menos 1 de x, 0 de y. Decime, Nico. Y ahí es donde pasa la parábola. Exactamente, ahí va a tocar la parábola la función. ¿Estamos? De la parábola del eje. O sea, la parábola puede ser negativa y positiva. Pasa por punto negativo y positivo. Pasa por 2 puntos. O sea, imagínate que la recta está acá. Acá tenés positivo y negativo. Puede pasar por 2 negativos, por un negativo y un positivo, por 0 y un positivo. Puede pasar solamente por 0, puede pasar por donde se le cante, puede no pasar por ningún lado. Puede estar flotando en el aire, acá arriba, acá abajo. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver también. Pero esos valores lo que nos van a decir es dónde corta el eje X, si corta el eje X. ¿Estamos hasta acá? Bueno, copien. Anda. Bien, entonces, si vamos al siguiente elemento conocido, tenemos... Muy bien. y ahora X va a valer 0. Exactamente. Coordenada al origen. X es igual a 0. Entonces, si mi función que era y es igual a x al cuadrado menos 2x ¿Dónde está eso? menos 3, acá. Por eso lo copié de vuelta.
¿De este? Sí, sí, es el mismo. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, otra cosa. La ordenada al origen. ¿Y ese 3 que está ahí abajo? 3 por Es esto. Voy a reemplazar x con 0. Y es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Donde había x, puse un 0. Cuentas rápidas. Menos 3. Porque esto es 0 se va, esto es 0 se va. ¿Sí? La función entonces va a cortar en 0 de x menos 3 de y. Este punto es la ordenada al origen. ¿Estamos? Sí, sí, está cortito. Yo voy marcando títulos. Entonces la parábola pasaría por menos 3, menos 1 y 3. Por ahora O hay que hacer más. hay que hacer más. No, pero más. Por ahora pasa en y por menos 3, en x por menos 1 y 3. ¿Sí? ¿Se ve que quiere hacer algo así? ¿Sí? ¿Qué nos falta saber? Acá el eje de simetría y la altura del vértice. Pero eso lo podemos calcular a... Eso lo tenemos que calcular ahora. No, abajo nada. Se calcula a precisión. Básicamente la función cuadrática te determina cualquier movimiento en la Tierra. O sea, todo lo que es movimientos y gravedad, todo lo que dependa de la gravedad es cuadrático. De hecho, la fórmula de la gravedad es una función cuadrática inversa. Inversa, negativa. O sea, podemos saber cómo va a caer un lápiz con esto. O sea, calculo que sería el peso que pone. Y el valor de A, si no me equivoco, es la mitad de la fuerza de la gravedad. A menos que lo sueltes en caída libre. No, eso es negativo. O sea, lo tenés que tirar para arriba. Sí, tengo mi física medio oxidada, pero... ¿Cómo? No, esto es la parte teórica, la parte matemática. ¿Qué estudiaste? ¿Matemáticas? No, matemática e informática. ¿Cómo sabes? Porque la física es matemática aplicada. Bueno, eje de simetría. Eje de simetría de la función cuadrática se calcula, ¿sí?, con la siguiente expresión. Cuando nosotros nos referimos al eje de simetría, vamos a hablar del XS. Eso es una S, no es un 5. Es una S. Hay otra gente que también le dice XB, porque es el X del vértice. ¿Sí? Y esto es igual a menos B sobre 2 por A. Si les suena, es porque la parte de adelante de la resolvente. El menos B de la resolvente y la parte de abajo. Literalmente. Entonces, el eje de simetría es igual a menos. ¿Cuánto vale B? Menos 2 dividido por 1. Exactamente. Menos 2 dividido 2 por 1. Menos 2, 2. 2 por 1, 2. 2 dividido 2, 1. El eje de simetría se encuentra en x igual 1. No es un punto, es un eje. Entonces lo dejamos así. ¿Por qué? Y le pego la otra explicación. Porque el vértice que tiene coordenadas
X del vértice y del vértice, su y del vértice se calcula reemplazando la función con el valor del eje de simetría. ¿Traduzco al castellano? El x que encontré acá lo reemplazo en la función y hago la cuenta. En nuestro caso, ¿sí? Como x del vértice es igual a 1, y del vértice es 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. ¿Sí? Donde había una x, puse 1. El x del vértice. Si x del vértice vale otra cosa, voy a poner otra cosa. Exacto, solo que en vez de 0 con el valor del x del vértice. Señor. Sí. Punto y coma. Y b. X, b y b. Sí, igual la parte bonita es la del gráfico. Todo esto lo hicimos para resolver. Para graficar una sola cosa. Sí. Si no es gráfico, lo matan. Porque la parte es de gráfico. Igual todavía falta el análisis. Pero eso lo vamos a ver el jueves. Una vez que vos graficás, analizás los elementos. Hay gente que no tiene. Yo puedo, no vengo porque un día hay que. Bueno, yo esto lo estoy grabando y lo voy a subir, así que voy a hacer lo mismo jueves. Sí. ¿Acá? Porque 1 al cuadrado es 1. No, lo marqué en violeta porque eso era una X antes. 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 4. ¿Sí? Entonces, el vértice tiene coordenadas, el punto está en 1 menos 4. Y una vez que nosotros conseguimos los 4 elementos de mi función, recién ahí estoy capacitado para poder graficarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a... Yo lo dejo ahí. ¿Se ve un poquito? Así voy armando el eje. Sí, dame un cachitín que me hago el eje rápido así y te hago el zoom. ¿Cómo? La idea es que el gráfico esté lo mejor posible. Al principio sus parábolas van a ser medias desastres, pero porque nunca hicieron una curva de ese estilo, pero después con el tiempo les va a quedar algo copado. Una regla. Nada más, porque el resto es mano alzada. No necesitas ni transportador, ni compás, nada. Bueno, vamos a avisar cuando empecemos a trabajar con compás, para traerlo. Sí, yo te aviso. ¿Ahí se ve? ¿Ahí? ¿Qué dice? Me dice violeta, con el otro pasado. 2 menos 3 por o más. Es decir, 2 menos 3. Habla del 3. Igual. Igual menos 4. Ahí te lo. ¡Ah! Bien, tengo entonces el eje X, que después lo voy a acomodar, el eje Y, y vamos a marcar los valores. A ver, yo voy a marcar cada 5 cuadraditos, voy a poner una unidad. Entonces tengo menos 1, tengo el 0, 1. No, pero cada unidad tiene que estar separada a la misma distancia, por eso yo acá estoy usando 5 cuadraditos. Calculamos con la regla. Usar los cuadraditos de la cuadriculada. Pero digo, el ancho no tiene que es tipo altura, no sé, la regla no tiene que ver con. No, después cuando se acostumbren,
se van a dar cuenta que ya sabiendo la función o algunos elementos de la función, saben dónde ubicar o cada cuánto ubicar. Acá. 3, menos 1, hasta el 0. Tengo que ir hasta menos 4. Vamos a hacer lo mismo. 5. 1, 2, 3, menos 4. Buen día. Bien, las raíces eran puntos sobre el eje X en 3. menos 1, bien, y 3. En lo de recién. Acá. La raíz 3 y menos 1. ¿Sí? Ordena origen en menos 3, que sería acá. ¿Sí? Acá estaría menos 3. Eje X raíz, eje Y ordenada. El vértice, perdón, el eje de simetría está en 1 positivo, o sea, acá. En 1 positivo yo tengo una recta imaginaria que me separa la función en dos partes iguales, y sobre esa recta imaginaria, a la altura de menos 4, yo voy a tener mi vértice. Si nosotros apreciamos aquí, esperen que esto, los 3 puntitos que están acá, podemos ver cómo los 3 puntos están no alineados. O sea, si yo pongo una regla acá, no puedo trazar una sola recta. Acá por eso me obligo a tener una curva. Y obviamente, con el paso de la práctica, la curva de ustedes cada vez va a ser mejor. De un lado tengo 3 puntos. Tranqui, a mí también me quedó horrible. Y del otro, tengo que replicar esa curva. O sea, si no me se le inventa, no importa. O sea, que esté bien a punto. Al principio no voy a mirar tanto la curva. Fíjense que el lado derecho me salió mejor que el lado izquierdo. Y eso es porque soy zurdo. A ustedes diestros les tiene que salir mejor el lado izquierdo que el lado derecho. A ver, un truco. Chicos, un truco. Cuando dibujen el lado hábil, que es el lado opuesto a su mano, después roten la hoja y háganlo al revés. Compra. No, a ver, de vuelta. Fíjate, mirá la asquerosidad que hice yo acá abajo. Yo quería pasar a ponerlo, entonces le cerré con la pasa a cerrar así. Va, pero hay que emprolijar después. ¿Sí? Con el tiempo. Fíjense que yo acá, aquí hice un montón de líneas porque no me convencía. Yo no puedo borrar acá porque borro todo. Pero ustedes, si lo hacen con lápiz, como lo tienen que hacer, después lo van mejorando. ¿Sí? Entonces, el lado no hábil es donde a ustedes les va a salir mejor. Después dan vuelta a la hoja y hacen el trazo al revés. ¿Sí? Yo acá no lo puedo hacer porque no me da el giro. Ah, sí. Está bien. Me olvidé que iba sola.
Bueno, sí, podría girarlo, pero no vale la pena. Bien, y ahí es donde nosotros tenemos nuestro gráfico de función cuadrática completo.